La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día en un ataque de celos y furia le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba: ¿piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces una mujer, con la cara tapada por una máscara como la que usan los cirujanos, vaga por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones, se acerca y les pregunta, con el rostro cubierto: ¿soy hermosa? Atashi Kirei. Recordemos que en Japón el uso de máscaras, para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos responden que es acentuada. En ese momento la mujer retira la máscara dejando al descubierto la horrible hendidura, que se extiende de oreja a oreja, con una escalofriante sonrisa, y les pregunta de nuevo: ¿y ahora? ¿Koredemo? Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara es atacado por el espíritu, que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado, para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las dos veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa donde te asesinará igualmente, ya que kirei en japonés, para hermosa o linda, es muy parecido a decir kire, que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí, cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar, que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta: ¿y yo? ¿Soy hermoso? Eso confundirá al espíritu, que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo y se los tiras, o simplemente se los ofreces, quedará contenta con el regalo y te permitirá marcharte. Fermín salió llorando de la sala, pues un juez había dictaminado que debía morir guillotinado en un lapso no mayor a una semana. Soy inocente, clamaba mientras los guardias lo conducían de nuevo al presidio. Lo que ustedes no saben es que se le culpaba de haber asesinado a su esposa y a sus 6 hijos incendiando su casa en una arranquedera. Sin embargo, la policía jamás pudo vincularlo plenamente con la escena del crimen. Se trataba de uno de esos casos en los que desgraciadamente los medios de comunicación manipulan a la opinión pública. Los días y las noches pasaban siendo testigos mudos del deterioro físico y psicológico de Fermín. 2 horas antes de que fuera llevado al cadalso, un sacerdote ingresó a su celda y le pidió que se arrepintiera de sus pecados, a lo que el hombre le respondió: yo no tengo nada de qué arrepentirme. Como le dije a la policía, en el momento en que llegué a mi domicilio las llamas ya habían consumido todo. Me dolió perder a mi familia, pero lo que más me disgusta es que nadie me cree. El clérigo, mirándolo con una expresión de odio profundo, permaneció sin hablar hasta que un guardia le dijo a Fermín que ya era el momento de ser conducido a la guillotina. En el patio de la prisión se arremolinaba una muchedumbre sedienta de observar cómo se hacía justicia. El verdugo le colocó al condenado una capucha de color negro y le dijo que acomodara su cuerpo en el aparato. Poco después lo único que se pudo escuchar fue el sonido de la cuchilla descendiendo a gran velocidad. De hecho, se hizo un silencio sepulcral cuando ésta cortó el cuello de Fermín, paralizando de tajo sus funciones vitales. Mientras unos guardias retiraban los restos de aquel individuo, una mujer se acercó gritando: «¡Detengan la sentencia! Tenemos detenido al responsable del incendio». Infortunadamente la noticia llegó muy tarde. La sentencia. La moraleja de esta historia es: no juzgues a las personas sin conocer todas las aristas de la historia que tengan que contarte. Pasaban apenas las 12 de la noche cuando un estruendo cimbró el lecho donde descansaban los 5 miembros de aquella familia, pero no se inmutaron. Estaban muy acostumbrados a los desmanes del viento, que noche tras noche azotaba su hogar, causando una ola de extraños e interminables sonidos. No se movieron aun cuando puertas y ventanas comenzaron a golpearse fuertemente contra los muros, dando paso a un silbido frío que calaba hasta los huesos. Poco les inquietó también el crujir de paredes y techos, los cuales anunciaban un terrible acontecimiento, de tal magnitud, que hasta una construcción inanimada como una casa pudo sentirlo y empezó a temblar. Era el miedo en sí inundando el ambiente. El edificio trató de advertirles, despedía polvo y tronaba como si quisiera desprender sus cimientos e irse lejos. Pero sus esfuerzos eran inútiles. La familia seguía durmiendo despreocupadamente, ignorando por completo el olor a azufre que emanaba de todos lados. Minutos más tarde, por obra de aquello que está más allá de nuestro entendimiento, los chirridos de ciertos materiales al quemar se asemejaron quejidos, el lamento de aquella casa que se rehusaba a morir sin haber vivido.
Cuando los vecinos acudieron a prestar auxilio, era muy tarde, las llamas ardían con furia y todos lloraban, con desesperación, ante aquellos terribles alaridos, que transmitían la agonía de una terrible muerte llena de sufrimiento. Según los testigos, la tierra se abrió y la casa envuelta en fuego fue tragada mientras una figura, con cuernos, bailaba alegremente entre las llamas. Así fue como aquella noche supieron, y de la peor forma, que vivían sobre las puertas del infierno, y el mismo diablo en persona se tomaba la molestia de abrirlas, para llevarse consigo a 5 buenas personas, mientras dormían. Ahora cada vez que una casa cruje, rechina o se siente frío, saben que no es culpa del viento y tiemblan de miedo, pensando que pueden ser los siguientes en atravesar las puertas del infierno cuando el diablo las abra de nuevo.